Ahora sí, arrancamos. La primera sesión del día es Salud Global, ¿dónde estamos y hacia dónde vamos? Invitamos al escenario al señor Federico Guanaís, jefe adjunto de la División de Salud de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos OCDE, y al señor Jonathan Hartwell, embajador de la Unión Europea en Perú. Esta sesión es presentada por la empresa Sistemas Analíticos y estará conducida por el señor Pedro García, exministro de Salud de Chile. Adelante. Un segundo, por favor. Ahí sí. Muy buenos días a todas y a todos. Es un tremendo honor poder estar acá. Agradezco esta invitación a Ángela, señor Galdós, y a todos los asistentes y asistentas. Estamos muy contentos de poder participar, haber escuchado estas intervenciones iniciales que son muy ilustradoras de un profundo deseo y voluntad de transformación, de modernización, de desarrollo en la salud del Perú, que también influye en el desarrollo de toda la región. Nosotros hoy día estamos en un cambio societal muy profundo, medio subterráneo. En esta situación tenemos grandes tensiones que subyacen a eso. La pandemia sin duda fue un activante, un catalizador de estas tensiones. Vemos guerras, vemos reestructuraciones muy profundas en las reglas comerciales en el mundo, emergen nuevos liderazgos de distinta naturaleza que de alguna forma tensionan las sociedades en el mundo y se reestructura el mundo entre tres poderes importantes como pueden ser Estados Unidos, China, Europa, y esto se agudiza con migraciones. Recién me decían de que aquí en Perú hay cerca de 1.700.000 venezolanos. En Chile tenemos cerca de 1 millón. Todo eso genera tensiones. Recibir 1 millón de personas en un periodo muy breve de tiempo significa una transformación. Aquí veo a la exministra. Es tremendo tener que dar habitación, alimentación, salud y una serie de cosas a poblaciones que están necesitadas. Es una realidad que se nos viene encima. A todo eso agreguémosle violencia, redes, crimen organizado, redes sociales y cambios en las relaciones humanas. Las redes sociales están transformando nuestra forma de hacer sociedad, de hacer política. Y en salud tenemos muchos problemas. Uno, tal vez el más importante, es el envejecimiento poblacional acelerado. Yo quiero decir de que aquí en Perú actualmente la expectativa de vida es de 74.6, el dato más reciente que saqué, pero en el año 90, o sea, hace nada, era de 63 años. O sea, ese aumento de expectativa de vida es tremendo. Si agregamos una disminución de la natalidad que hoy día es de 2.3 acá en Perú, en Chile el año pasado tuvimos menos de 1 por persona, por mujer, y en el año 50 era 6.9. Si sumamos esas dos mezclas, la seguridad social de nuestros países está altamente tensionada. Estas cosas ocurrieron en Europa, en Estados Unidos, en 50 años. Acá están pasando cosas en 10 años, 20 años, se está transformando todo. Y eso disminuye la sostenibilidad financiera y la sostenibilidad política de los sistemas de salud. ¿Para qué decir la irrupción de las enfermedades crónicas no transmisibles, entre ellos la más letal tal vez el sobrepeso y la obesidad? Y todo eso se acompaña de déficit presupuestario. Dificultades para acceder a los hospitales, acceder a los sistemas sanitarios que generan tensión y exigencia social.
En ese contexto, o nos ponemos a llorar o actuamos, como decía recién el señor Díez. Y eso es factible de hacer. Y las élites políticas, académicas y sociales, empresariales que están aquí presentes, tenemos la obligación de pensar más allá de lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Tenemos que ser más exigentes con nosotros mismos y ustedes, y aquí los felicito de tener un papa por segundo papa latinoamericano. Estamos aquí en una universidad jesuita, así que yo por lo menos me emociono al saber de que ustedes han sido tan afortunados de tener un papa por adopción. O sea, la verdad es que es tremendo. Bueno, él va a venir a Perú, sin duda, y ahí ojalá que todos ustedes estén bien preparados para dar explicaciones. Porque las va a pedir, eso estoy seguro. Sin embargo, además, hoy día podemos hacer cambios. O sea, el título de este seminario, La salud sí tiene remedio, es absolutamente cierto. Primero, veamos la salud un poco más allá de los hospitales, que es lo que la gente quiere. Tenemos que darle una dimensión más amplia, y ahí están los determinantes sociales. Innovemos y anticipémonos al daño. La educación en estilos de vida saludable, recién cuando hablaba del hospital para sanos, la informalidad laboral, disminuirla para asegurar una mejor seguridad social, la institucionalidad sanitaria, tener buenos... gracias, no sé dónde lo voy a dejar aquí, pero... ya, gracias. Tener buena institucionalidad, diferenciación de roles en los ministerios, invitar a todos los actores públicos, estatales, privados, a las ONG, veía ahí abajo algunas ONG que están participando, a la sociedad civil, involucrar a las personas en su desarrollo social y sanitario. Y después viene todo el tema de analítica de poblaciones e individuos para estandarizar. Tenemos dos invitados de lujo aquí que nos van a hablar de estas materias, de cómo estandarizar las relaciones y los datos. Y para eso se requiere buena recolección de datos, se requiere tal vez no tener fichas electrónicas muy sofisticadas, pero sí tenemos que tener datos en línea de qué es lo que está pasando en nuestros hospitales, con nuestras poblaciones, para poder hacer las inversiones y las asignaciones de recursos que correspondan con la mejor información posible. No hacerlo efectivamente dificulta la gestión de cualquier Ministerio de Salud y de cualquier sistema de salud y de financiamiento, ya sea público o privado. El tener buenos protocolos y guías clínicas, que en el fondo son reglas de comportamiento y a la larga de consumo. O sea, si en definitiva se sabe lo que debe hacer un médico y su equipo de salud, qué antibióticos, qué estructuras, qué cuidados asignar en una hospitalización, efectivamente podemos tener mejores resultados. Y todo eso va a asegurar la sostenibilidad financiera. Edificios, que yo sé que es preocupación en la discusión y en el análisis, tener buenos hospitales, tener mejores consultorios, tener mejor atención primaria, es esencial, pero aquí hay que aprovechar una oportunidad. Hoy día, en estos cambios conductuales y tecnológicos, cada vez va a ser menos necesario tener muchas camas. Mucho más importante es tener buen acercamiento a las poblaciones. Y ahí hay que usar nuevas tecnologías, todos estos sistemas biométricos de control de enfermos crónicos, de tener un fuerte desarrollo en línea del control de las personas a través de la atención primaria, son materias que pueden ser altamente, y aquí el embajador como el señor Guanais nos van a hablar de qué es lo que están haciendo y cómo están apoyando desde la Unión Europea y desde la OCDE en estas materias. Esta es la invitación, ojalá que estas preocupaciones que fueron expuestas por los tres panelistas iniciales se mantengan durante el día y solo decirles de que los negocios de corto plazo, aquí hay muchos empresarios, los negocios de corto plazo no funcionan. Hay que tener miradas de más largas. Las empresas que perduran tienen más posibilidades de éxito. Y ustedes viven en un país maravilloso que se asienta sobre dos imperios. Aprendan de esos imperios, el Inca y después el español. Duraron cientos de años. No miremos los próximos 3 años, el EBITDA anual, miremos cosas
de más largo plazo y demos posta, colaboremos y trabajemos en conjunto. Invito a Frederico, no es Federico, para que nos exponga qué es lo que se está haciendo desde la OCDE y cuál es la mirada de la OCDE en relación al Perú actual. Sí, perfecto. Aquí. Sí. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Muchas gracias, señor embajador. Queridos amigos, siempre me siento, creo que hay un video aquí, no sé. Yo me siento en casa, en Perú. Tantos amigos que tengo acá, yo veo acá tantas exministras, exministros con quien he trabajado cuando yo vivía acá. Es un país que yo tengo mucho cariño. Y ahora estoy luchando por el Perú, ahí desde la OCDE en París. Y quedé muy contento, agradezco a la invitación de CADE Salud, de IPAI, por estar acá en esta primera versión del CADE Salud, porque coincide justamente con el periodo que estamos lanzando el primer informe que preparamos como parte del marco de adhesión del Perú a la OCDE. Incluso mañana vamos a hacer algunos eventos del Ministerio de Salud para lanzar formalmente este evento. Y tengo algunas ideas que quería compartir con ustedes acerca de este proceso y algunos datos. Bueno, sabemos que Perú ha logrado importantes avances y esto no se debe disminuir la importancia, pero, claro, está por detrás aún de los países de la OCDE en resultados de salud. Vemos acá, por ejemplo, que en las últimas décadas Perú ha logrado muchos avances en la mejora de la mayoría de los indicadores de salud de la población. El país ha aumentado significativamente la esperanza de vida, está aumentando 13 años desde 1980. Sin embargo, el país sigue rezagado con respecto a los países de la OCDE, 6 años inferior al promedio de la OCDE, y también baja en comparación a sus pares OCDE que están en América Latina y el Caribe, como México y Chile. Y acá es muy interesante cuando la persona dice, ¿qué quiere decir ser un país miembro de la OCDE? ¿Significa que todos los problemas están resueltos? ¿Significa que ya tiene un sistema de salud perfecto? No, no. Significa tener el compromiso con discutir la mejora de políticas públicas, con reportar datos, con adherir a los estándares, con estar siempre buscando dialogar y aprender y también enseñar, compartir las mejores experiencias para mejorar el sistema de salud. Entonces, yo creo que acá se ve también en la mortalidad infantil, es algo muy interesante. En las últimas décadas, la mortalidad infantil en Perú ha disminuido drásticamente, ¿no? Drásticamente, bajando de 58 muertes por 1.000 nacidos vivos en 1990 a 11 muertes por 1.000 en 2021. Es un logro importantísimo, pero ¿es suficiente? Todavía no, ¿no? Si miramos los países de la OCDE, el promedio es de 4 muertes por 1.000 nacidos vivos. O sea, el Perú está casi 3 veces por encima del promedio de la OCDE en términos de mortalidad infantil. Igual, el Perú tiene el segundo más alto nivel de mortalidad prevenible comparándose con los países de la OCDE. El gráfico de la izquierda representa la mortalidad por causas evitables, o sea, aquellas que podrían ser evitado mediante intervenciones eficaces de políticas públicas. Y esto, el Perú tiene altísima mortalidad evitable. El gráfico de la derecha significa la mortalidad por enfermedades tratables, y que también Perú tiene 24% más muertes tratables que el promedio de la OCDE. Y las muertes tratables son aquellas que se podrían haber sido tratadas por intervenciones médicas y mejor acceso a mejor atención de calidad. Por lo tanto, especialmente en términos de la prevención, y hemos escuchado esto bastante, hay un espacio muy importante para que el Perú tenga una población más saludable. Un sistema de salud resiliente es un sistema de salud que tiene una población saludable. Y es claro, no es sorpresa de que la COVID-19 ha cobrado un impacto tan severo en la salud de la población.
Estos son los datos de un informe que hicimos hace 2 años y que muestra que el exceso de mortalidad en Perú fue el más alto que cualquier país de la OCDE, incluso más alto que los otros países de América Latina, quizás uno de los más altos del mundo. Entonces, la esperanza de vida debido a la pandemia de COVID-19 bajó en todos los países de la OCDE. Sin embargo, bajó mucho más en Perú que en los otros países. En Perú disminuyó casi 4 años debido a la pandemia, con comparación con 0,7 años de reducción en el promedio de la OCDE entre 2019 y 2021. Bueno, dicho esto, ¿cómo se puede hacer más resiliente el sistema de salud peruano? Acá hay algunos elementos. Bueno, sabemos que hay desafíos persistentes y otros que son nuevos. La obesidad. Es espantoso que la obesidad sigue aumentando en un país que tiene una tradición culinaria y de productos locales tan ricos y que la obesidad sigue aumentando en Perú año após año. Y eso es un problema en América Latina muy, muy grave, muy importante. La salud mental es un problema creciente y un problema que está asociado a género. Las mujeres son mucho más propensas, casi el doble de la prevalencia de depresión y problemas de salud mental entre mujeres que entre los hombres. Y la anemia, como se fue mencionado aquí ahora, problemas de desnutrición crónica y anemia siguen bastante elevados en Perú. El 43% de los niños entre 6 y 35 meses padecen de anemia. Ese es un dato que llama mucho la atención cuando discutimos en la OCDE. Los pares se quedan muy sorpresos, mira, que la anemia todavía sigue un problema importante en el Perú. Bueno, los indicadores de calidad sugieren la importancia de mejorar la atención primaria de salud. Acá vimos que las coberturas de vacunación se están disminuyendo en Perú. Anoche yo estaba escuchando en la televisión algún problema de tosferina, ¿no?, en el norte de Perú. Y esto, bueno, como vemos los datos de que la inmunización por DTP3, que incluye la tosferina, es 11% inferior en Perú que en el promedio de los países de la OCDE. Y ha bajado desde el año 2000, cuando la inmunización era casi el 98%. El gráfico de la derecha muestra la baja de participación en los programas de cribado del cáncer de mama y de cuello uterino. Una cosa que la atención primaria puede tener un rol importantísimo, especialmente en el cribado del cáncer de cuello uterino. Entonces, y que ha disminuido en los últimos años. Eso significa que vamos a tener problemas más graves en el futuro con las mujeres que van a tener diagnóstico de cáncer en el estadio más avanzado por la falta de prevención. Otro punto, recopilar más y mejores datos sobre lo que la atención brinda a las personas. Esa encuesta que está en la diapositiva se llama PARIS, Patient Reported Indicators Survey. PARIS es el PISA de la atención primaria. Recién hicimos por la primera vez esta encuesta en 19 países de la OCDE, con 107,000 pacientes vinculados a 1.800 centros de atención primaria en 19 países contestaron esta encuesta. Y ellos reportan los resultados del sistema de salud con base a su experiencia. No es cuánto se gasta en el sistema de salud, pero cuánto los pacientes tienen como resultados en salud. En términos de buena salud física y mental, preguntamos indicadores de salud física y mental, y en términos de su experiencia de coordinación, de atención centrada en el paciente, de poder entender las cosas que los médicos le expliquen. Entonces, yo quería invitar al Perú a participar de la próxima ronda de la encuesta que terá inicio el próximo año. Son ciclos de 4 años, entonces me gustaría muchísimo que Perú pueda recopilar, porque esa encuesta está basada en la atención primaria. Entonces, saber cómo se puede mejorar la atención primaria depende de tener mejores datos, así como PISA lo hizo por la educación. Digitalización. Hablamos mucho, ¿no?, del potencial de la salud digital, inteligencia artificial, pero para poder lograr los resultados de la digitalización en salud es importante tener buenos datos y con buena gobernanza. O sea, la digitalización tiene un enorme potencial, pero se requiere de una infraestructura de salud, de gobernanza de datos de salud adecuada.
Y desafortunadamente en Perú todavía no tenemos una historia clínica nacional que sea interoperable entre los subsistemas, entre salud, Ministerio de Salud, regiones, sistemas públicos y privados, y que los datos puedan seguir los pacientes, ¿no? Que se pueda realmente poder hacer cuáles son las intervenciones necesarias con base en la historia de la vida del paciente. Entonces, ese es un tema muy importante y que se requiere de una gran colaboración de participación del sector público y privado. Personal de salud. No puedo dejar de enfatizar cómo es importante. O sea, si el indicador que mejor definió el desempeño de un país en términos de mortalidad en COVID-19 es la disponibilidad de personal sanitario. Entonces, la gráfica que tenemos, los análisis que tenemos son clarísimos. Y acá, desafortunadamente, Perú está por debajo, está ahí en verdecito, ¿no? El Perú, el número, este gráfico muestra médicos por habitante en la horizontal y enfermeros por habitantes en la vertical. Entonces, Perú, tanto en términos de médicos como enfermeros por habitante, está muy debajo del promedio de la OCDE, que es el centro de la cruz, y está por debajo incluso del promedio de América Latina y el Caribe. O sea, Perú tiene baja densidad de médicos y enfermeros y tiene una mala distribución de médicos y enfermeros. Claro, esto va a llevar mucho tiempo para lograr la formación. Entonces, quedo muy, muy contento de escuchar nuevos cursos de medicina, nuevas plazas de formación. Pero también tener más flexibilidad en términos de qué es la mano de obra de salud va a ser muy importante. Porque, mira, esta Noruega, en Suiza, por muy encima, ¿cuántas décadas se llevaría para que, bueno, llegar a este nivel? Yo no creo ni siquiera que es lo deseable sería que se repensar lo que son las profesiones de salud y que otros profesionales también puedan participar. Yo sé que es un tema complejo, pero sí, yo creo que las dos cosas son importantes. Formar más médicos, más enfermeros y agregar otros profesionales también para que se puedan participar de la atención de salud. La digitalización, por ejemplo, va a abrir muchas y muchas puertas acerca de esto. Y finalmente, no hay magia, ¿no? Es necesario invertir. Acá el gasto de salud en Perú está entre los más bajos de la OCDE. El sistema de salud de Perú sufrió la falta de inversión. Como se muestra aquí en este gráfico, el país solo destina 6% de su PIB, de su Producto Interno Bruto, a la salud en 2022, menos que Costa Rica, que es 7.2%, Colombia, que es 7.6%, y Chile, que es 10%. Esta cifra se mantiene por debajo del promedio de la OCDE, que es 9%. Yo digo, no es que hay que invertir el máximo en la salud, ¿no? Hay algunos países de la OCDE, que no voy a decir cuáles, invierten muchísimo en salud y no tienen los resultados correspondientes. Pero Perú está en un nivel que necesita sí invertir más en salud. Yo creo que ese es un punto importante. O sea, las dos cosas son importantes, invertir más e invertir mejor en salud. Por fin, para resumir, las principales recomendaciones de políticas para impulsar la resiliencia de los sistemas de salud en Perú son 4. Primero, invertir en una atención primaria de salud para una mejor atención primaria de salud, para mejor promoción y prevención de enfermedades. Segundo, invertir en la recopilación de datos de salud, incluso sobre que lo más importante para los pacientes, incluso lo que es reportado e informado pelos pacientes. Lo que PISA logró fue medir el desempeño de la educación a partir directamente de los estudiantes. Entonces, en salud necesitamos también hacerlo directamente recolectando datos de los pacientes. Tercero, invertir en una infraestructura digital consolidada e interoperable, en que los datos puedan seguir los pacientes y con buena gobernanza de datos, con respeto a la privacidad de las personas, pero que se puedan apoyar las decisiones clínicas y gerenciales en el sistema de salud. Y cuarto, mejorar la flexibilidad del personal de salud mediante también la delegación de tareas. Como dice, no solamente formar más profesionales, pero también permitir que otros tipos de profesionales puedan participar de los cuidados de salud. Por fin, yo quería aquí dejar, que la OCDE ha elaborado varios informes sobre la salud del Perú. Este QR Code, ustedes pueden ya descargar los estudios de la OCDE sobre el sistema de salud de Perú, recién publicado,
ya está en la web, ustedes pueden descargar lo que haremos mañana, entonces es una previa, ¿no? O sea, del informe que lanzaremos mañana en el Ministerio de Salud del Perú, pero que está ahí el resumen de nuestras recomendaciones en el cuadro, en el marco del proceso de revisión del acceso de la adhesión de Perú a la OCDE. También en Perú siempre salen los reportes que hacemos Health at a Glance, Latin American and Caribbean, que es el mejor recompilado de informaciones que tenemos acerca de un conjunto grande de indicadores, trabajo que hacemos con el Banco Mundial y este año que viene vamos a hacer junto con el BID también, BID Banco Mundial. Y este otro reporte me da mucho orgullo, que es Primary Health Care for Resilient Health Systems in Latin America, un reporte que hicimos después de la pandemia, que publicamos sobre 7 países en la América Latina y el Caribe, incluso el Perú, y que somos muy agradecidos porque tuvo el financiamiento de la Unión Europea, embajador. Entonces, muchas gracias por ese financiamiento. Todas esas informaciones, esos reportes están disponibles en la web. Muchas gracias. Sí, lo está prendido. ¿Aló? Ahora sí, ahí está, ahí se ordenó. Muy interesante lo que nos ha mostrado Frederico. Señor embajador Jonathan, ¿qué cosas en salud global está teniendo iniciativa la Unión Europea y que específicamente puedan ser de importancia para Latinoamérica y el Perú? Sí, muchas gracias, Pedro, Federico. Y en primer, simplemente quisiera felicitar a IPAE por la iniciativa de organizar ese primer CAD de salud por el país, un evento muy significativo y es un honor estar acá. Sobre la pregunta que está haciendo la Unión Europea, que sería de interés para Perú y para la región. En primer, quisiera enfatizar que me parece excelente poner el enfoque en la primera sesión sobre la salud global y sobre el entorno internacional, porque eso tiene incidencias claras para el país y para las respuestas que se puedan dar a los retos que se enfrentan, porque el entorno internacional tiene impactos directos y claros sobre la economía y así sobre las capacidades de financiar de manera sostenible el sistema de salud, pero también porque la colaboración internacional puede aportar ideas, soluciones vía compartir experiencias con los socios internacionales del país y las organizaciones internacionales como la OCDE que el Perú aspira a integrar. Y en ese marco, de manera general, también enfatizar el hecho que en ese entorno geopolítico tan movido y volátil que estamos viviendo en esa época, que la Unión Europea sigue y va a seguir siendo un socio confiable para los socios internacionales de la región, incluido al Perú, respetando sus compromisos y sus obligaciones, como bajo nuestro acuerdo comercial, pero también dialogando, compartiendo experiencias en base de respeto mutuo como socios iguales. Específicamente en el tema de la salud, la Unión Europea tiene, a nivel de la Unión Europea,
En Europa los sistemas de salud, la financiación y la organización de los sistemas de salud es responsabilidad nacional, pero a nivel de la Unión Europea tenemos una unión de salud que se enfoque en temas como la preparación ante las emergencias de salud, sobre la investigación y la innovación, sobre la salud digital, sobre la prevención de las enfermedades no transmisibles. Así que tenemos mucha experiencia que se puede compartir. La dimensión exterior de esa Unión Europea de Salud se llama Estrategia de Salud Global. Eso tiene varios ejes, pero en particular reforzar la gobernanza multilateral como la Organización Mundial de la Salud, pero también fomentar partenariados con socios como en América Latina. Y específicamente tenemos una iniciativa birregional, Unión Europea, América Latina y Caribe, sobre la resiliencia en materia de salud, que tiene 3 ejes. Uno es fortalecer el marco regulatorio, en particular apoyando a colaboración entre las agencias de medicamentos de la región, inspirándose del modelo de la Agencia Europea de Medicamentos. Ya hemos avanzado bastante con una iniciativa paralela con África, apoyando a la creación de una agencia africana de medicamentos, y ojalá los esfuerzos que estamos apoyando pueda también contribuir a iniciativas de esa naturaleza en la región. Segundo es fortalecer la capacidad manufacturera de vacunas y medicamentos en la región. Eso es una iniciativa propia de la región que nosotros estamos apoyando. Y el tercero es en materia de investigación e innovación. Así que esos son los 3 ejes en los cuales estamos trabajando con la región. Específicamente con el Perú, tenemos un apoyo presupuestario que hemos brindado al Ministerio, directamente al Tesoro Público durante la pandemia para promover la vacunación, sobre todo de poblaciones migrantes y vulnerables. Y también estamos brindando una asistencia técnica al Ministerio de Salud como ente rector del sistema de salud para analizar los retos y las necesidades en términos de la política nacional de aseguramiento universal en salud. Muchas gracias. Esta mañana... No sé qué pasa ahí. Es que yo tengo... ¿Ah? Ahí sí. Esta mañana Federico me comentaba de que la OCDE, que es la Organización de Cooperación Internacional para el Desarrollo Económico, Cooperación y Desarrollo Económico, es heredera de una organización del año 1948, que era la encargada de asegurar el buen uso de los dineros para el Plan Marshall que ponía Estados Unidos y Canadá en Europa. O sea, desde entonces están revisando estas materias y me gustaría que tú nos pudieras decir, Federico, ¿cuál es la importancia de tener buena data? ¿Por qué es tan importante tener buena data para que la sociedad, los países, las empresas, los ministerios, todos sean confiables y efectivamente puedan fluir estos recursos que cada vez van a ser más proporcionalmente más escasos? Aunque la sociedad, todas vamos mejorando, pero proporcionalmente somos más pobres porque hay más población y hay más necesidades. ¿Por qué la data es tan importante para organismos como la OCDE? Y por cierto, la Unión Europea también debe estar en la misma consideración. Y por eso esto de una sola unidad de análisis de fármacos. Todos los países tenemos nuestros institutos de análisis para la industria farmacéutica, pero la idea es estandarizar globalmente. ¿Por qué? Gracias, Pedro. Este es un tema muy importante. Lo que no se mide no se puede mejorar. Yo creo que eso es un punto muy importante. Entonces, es importante
para mejorar algo es necesario tener buenos datos. Y una cosa que la OCDE hace con mucha frecuencia es esto. Una de nuestras grandes tareas es de asegurar que los países están midiendo las mismas cosas. Entonces, saber cuál es el gasto en salud que el Perú tiene debe ser comparable según la misma metodología que está utilizando Francia, Italia, Inglaterra y otros países miembros de la OCDE. Entonces, nosotros pasamos mucho tiempo trabajando con los países para asegurar que nos están reportando. Sí, bueno, yo puse aquí. Ah, sí, el micrófono, perdón. Sí, disculpa. Asegurar de que estamos midiendo las mismas cosas. Entonces, trabajar con los países para mejorar su capacidad de medir y reportar los principales indicadores es una cosa que hacemos con mucha frecuencia. Y uno puede pensar, bueno, ¿qué tan difícil es, por ejemplo, reportar el número de médicos por habitante, ¿no? Entonces, pero uno se sorprendería cómo hay diferentes definiciones. ¿Qué es un médico de un país? ¿Es una persona que tiene un diploma de medicina? ¿Es una persona que tiene una licencia para trabajar como médico? ¿O es una persona que efectivamente está en ejercicio? Entonces, es un pequeño ejemplo que yo doy, o sea, para decir que cada uno de los indicadores que nosotros reportamos tiene mucho trabajo por detrás de esto. Y al Perú ingresar como país OCDE significa el compromiso de a cada año nos contestar un cuestionario enorme de informaciones e indicadores que nosotros recompilamos para que nosotros podamos hacer esos análisis y hacer estas publicaciones que son tan importantes. Entonces, yo sé que mucha gente piensa, bueno, ¿cuál es la importancia de tener buena data? Pero si no se mide, no se puede mejorar. Ser parte de estos organismos es importante porque eso da confiabilidad país, eso disminuye o mejora los rankings de riesgo país y mejora la calidad de los préstamos y todas las tasas de interés y una serie de cosas, ustedes que están en el mundo empresarial. Por lo mismo es tan relevante poder calificar en esto. La Comunidad Europea, en este esfuerzo que usted ha mencionado, Jonathan, usted mencionaba, aquí hay varias empresas farmacéuticas. ¿En qué podría traducirse ese documento, esa intencionalidad en el desarrollo de la industria farmacéutica aquí en el Perú? Que, digámoslo, nos dimos cuenta para la pandemia la importancia que es tener acceso o tener buenas redes de abastecimiento ante situaciones que a veces son impredecibles. El que crea que no va a haber una nueva pandemia muy pronto no entiende nada. O sea, aquí nos vamos a enfrentar probablemente a una futura pandemia en un futuro más cercano del que estábamos acostumbrados. Sí, gracias Pedro. Sí, bueno, ya he mencionado que tenemos esa iniciativa biregional sobre la resiliencia regional en materia de salud para apoyar los esfuerzos de la región y por ende de los distintos países, incluido al Perú. Y lo rico con eso es que estamos apoyando una iniciativa que se basa en una diagnosis hecha por la región misma, porque eso apoya un plan de autosuficiencia sanitaria aprobada por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños en 2021 en plena pandemia. Y creo que lo tenemos todos claro que durante la pandemia se revelaron profundas debilidades y vulnerabilidades en materia de salud, sistemas de salud, en todas las regiones, en Europa también, pero como lo expuso Federico, los impactos aquí en Perú han sido dramáticos. Así que la región misma ha definido como prioridad de fortalecer las capacidades manufactureras porque
una de las vulnerabilidades que se identificaron era la debilidad de abastecimiento en términos de medicamentos críticos y vacunas. Nosotros nos hemos comprometido en apoyar esos esfuerzos bajo la iniciativa que mencioné. Eso se enmarca dentro de nuestra estrategia Global Gateway de la Unión Europea para apoyar las inversiones europeas en el mundo de calidad. Y es muy importante dentro de ese marco y sobre ese tema la contribución de del sector privado, de las empresas europeas. Saben que nosotros tenemos en Europa empresas farmacéuticas muy innovadoras y de punta, y yo creo que hay mucho interés por parte de la industria farmacéutica europea en invertir en la región, incluido en el Perú, y desde la Unión Europea estamos apoyando eso dentro del marco de la iniciativa con eventos de matchmaking, de emparejamiento de las empresas, pero también apoyando con nuestra experiencia en términos del marco regulatorio. Muchas gracias, Jonathan. Federico, tú nos mencionabas ahí al pasar, estamos en un recinto universitario, el tema de los recursos humanos. Me gustaría si nos pudiera profundizar un poco esto. Yo soy convencido de que no tenemos capacidad de formar médicos a la velocidad de las enfermedades que se están apareciendo, o sea, y de las poblaciones. ¿Cómo ves tú el tema del uso de nuevas tecnologías en el desarrollo de estos recursos humanos, además de este tema de dar espacios a otros eventuales actores? Gracias, Pedro. Ese es un tema muy importante porque, claro, formar más médicos es importante. Yo no estoy disminuyendo esto. Sin embargo, yo coincido contigo de que no será posible formar médicos a la velocidad que crece el impacto de las enfermedades. Entonces, acá hay toda una discusión, y sabemos que es una discusión muy difícil de tener con los gremios médicos acerca de cuáles son las actividades que son exclusivas de médicos versus enfermeros versus otros profesionales de salud. Entonces, hay varios países de la OCDE que tienen una experiencia muy interesante, lo que llamamos de Advanced Nurse Practice, o sea, enfermeros que pueden hacer cosas que en muchos países son simplemente reservados a los personales médicos, pero que no tienen ninguna fundamentación técnica para ello. O, por ejemplo, durante la pandemia, varios países brindaron a los farmacéuticos la posibilidad de renovar algunos tipos de prescripciones, por ejemplo, para enfermedades crónicas de uso continuo, o sea, de que formalmente antes no se podía, o de aplicar inmunizaciones, o sea, antes hablaba-se de task shifting, o sea, pasar el trabajo para el otro. Hoy en día hablamos de task sharing, o sea, trabajar de forma colaborativa en conjunto. Y la digitalización es algo que va a posibilitar muchas de esas cosas para que profesionales puedan trabajar de formas conjuntas. Entonces, un profesional de salud, agente comunitario de salud que está ahí en Tarapoto, en Tarma, no sé dónde, que pueda consultar con un colega, con un médico, con otro profesional que puedan hacer de forma conjunta esta atribución. Entonces, por eso que yo digo, pensar en la flexibilidad de las profesiones de salud y tener microcertificaciones para tareas específicas significará pensar fuera de la caja para hacer una reforma laboral en el mercado de salud que pueda permitir a brindar los recursos de salud que la población necesita. Eso es, esto obliga, veo varios exministros, autoridades, toda una redefinición de roles, mucho trabajo. Pero para terminar, ¿cuál sería un llamado a la acción, Jonathan, que tú invitarías aquí a la audiencia y al Perú a resolver temas? Y después tú, Federico, la misma pregunta.
Gracias. Sí, yo creo que la concurrencia hoy demuestra el fuerte interés en el tema de las transformaciones que necesitan en el área de la salud, que es un gran reto para el Perú, pero para todas las sociedades, y el papel fundamental que tiene que jugar el sector privado en esa transformación. Y mi mensaje clave hoy es que, como lo mencioné, la Unión Europea es para ustedes un socio en esa transformación, a la vez por parte del sector privado, las empresas innovadoras europeas, farmacéuticas, pero también desde las autoridades estamos acá para compartir experiencias en materia regulatoria y en materia de políticas públicas para seguir apoyando y acompañando al país y al sector privado peruano. Mi llamado a la acción es de que no hace falta repetir los errores que los otros países hicieron en el desarrollo de su sistema de salud. Hoy en día hay nuevas tecnologías, hay nuevas formas de hacer las cosas. Entonces, pensar que crear en Perú el número de camas por habitante que tiene Alemania es un error. O sea, porque van a tener que tener un problema de llenar estas camas, o sea, para que sean sostenibles. Entonces, hay que pensar en nuevos modelos. La digitalización está ahí, el fortalecimiento de la atención primaria está ahí, las nuevas formas de trabajo del personal de salud se pueden tener en colaboración del sector público y el sector privado, trabajar en conjunto para pensar en nuevas soluciones. Eso sería mi llamado a la acción. Muchísimas gracias a nuestros expositores.